Y ya habíamos hablado del potenciómetro, que es de gran utilidad para determinar desplazamiento tanto angular como lineal de sistemas mecánicos. El encoder es también uno de ellos, pero en este tenemos menos fricción en el desplazamiento del sensor mismo, porque tenemos en realidad un eje que se conecta al sistema del cual queremos saber su posición angular o inclusive velocidad angular. Y internamente tenemos un sistema de emisor colector de luz que nos genera pulsos de onda cuadrada, y en función de esa frecuencia podemos saber la velocidad, contando el número de pulsos o flancos, saber la posición. Y habíamos hablado, no sé si me dicen hasta dónde habíamos visto la clase anterior mientras yo voy repasando, por favor. Entonces, teníamos los incrementales en los que se podía determinar cómo va aumentando el desplazamiento de un eje. Y para eso nosotros hacíamos divisiones en la periferia del disco o tal vez en todo él, dependiendo del diseño del encoder, que está dentro de un encapsulado, ya hemos visto, ¿no? Y miren, este tiene divisiones muy finas, ¿no? Que nos permitía obtener pulsos de alta resolución para posicionamiento. Habíamos hablado de esto también, no sé si me cortan, por favor, si es que me avisan si es que ya no habríamos visto algo. Entonces aquí teníamos el encoder que tenemos en el laboratorio, es así como este, ¿sí? Es grande, parece un motor, como habíamos indicado, y controla 1200 pulsos por revolución. Y si dividimos 360 grados por revolución entre 1200 pulsos por revolución, nos da 0,3 grados por pulso, o sea, cada pulso nos da 0,3 grados, es una buena resolución para medir el posicionamiento. Y aquí se muestra las señales, no sé si esto hemos visto, no sé si alguien me puede indicar, para ir con más detalle o apuramos un poco más. No sé quién estaba hasta el final de la clase de la semana anterior. ¿Quién me puede decir dónde quedamos? O se olvidaron tal vez ustedes. ¿Qué dice Ronaldo Aliaga? ¿Se acuerda hasta dónde hemos visto la clase anterior? Inge, hemos visto más allá, creo. Ya, gracias. Ya. Me avisa entonces, yo voy a ir repasando, no, entonces más rápido. Gracias por indicar. Entonces estamos ahí y se muestra, ¿no? Que tenemos, en este caso, tenemos dos codificadores de posición fin, es decir, si solo tuviéramos, eso no me parece haber comentado, pero si solo tuviéramos un juego de emisor-receptor, solo generaríamos pulsos, pero no podríamos saber nosotros el sentido de rotación del eje. ¿Se dan cuenta? Porque lo que el emisor receptor está detectando es una onda cuadrada, ¿no es cierto? Pero esa onda cuadrada no nos dice si el eje se está moviendo en sentido horario o antihorario, ya sea que es de aplicación industrial o de aplicación de microrobótica o de robótica de prototipos. Entonces, debemos de usar un par de emisores receptores, es decir, dos, para que veamos el adelanto o el retraso de uno de los juegos emisores receptor con respecto al otro, y de esa manera poder determinar el sentido de rotación. Voy a hacer más grande, está muy pequeño, ¿no? Proyección pondré. Es que estamos repasando. Por eso, necesitamos dos, el A y el B, normalmente, de manera que en función de si el B está adelantado a la señal A, esta onda cuadrada B con respecto a A, o A con respecto a B, nos determinará el sentido de rotación, además de indicarnos la cantidad de grados que ha rotado el eje, ¿no? En función de esto, ya saben, 0,3 grados por pulso. Entonces, si digamos tenemos 10 pulsos, tendremos 3
3 grados de 100, ¿no? 3 grados, porque esa es la resolución. O recíprocamente 3,3 pulsos por grado. O sea, para cada grado tenemos que mover 3,3. O sea, esto es 0,33 parece, ¿no? No es redondo, 0,3, exacto. Y podemos tener una señal de inicio también, ¿no? Dependiendo del modelo del encoder. Este que estamos colocando aquí, este de estas características, es justamente el encoder del tipo industrial que tenemos en el laboratorio, que es de este tipo. Como pueden ver, su diámetro está, en algún lado debe indicar, cable, ambiente, condiciones ambientales, velocidad, el peso, el torque mínimo que se quiere para que funcione. No estoy viendo las medidas, pero más o menos es de 12 centímetros de diámetro, de 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Entonces es grande, ¿no? Y parece un motor, fíjense, parece un motor. Es lo que pasa que tiene un disco en su interior que tiene tantas divisiones, 1200 ventanitas, o sea, un par de 1200, ¿no? Abierto y cerrado. Por eso es de este tamaño, ¿no? Y bueno, está hecho con características de modo que funcione en un entorno industrial. Ahora, además tenemos los absolutos. En los absolutos, fíjense en este disco, tenemos utilizándose no solamente la periferia como en los incrementales que habíamos visto hace un rato, que nos daba una señal de pulso cuadrado, solamente una. En cambio acá, fíjense, estamos usando diferentes, esto vendría a ser perímetros, o sea, valores de perímetros, de modo que tenemos una numeración, porque si ustedes vienen un sector cualquiera de estos, digamos, entonces tenemos aquí, por decir, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces tenemos una señal digital, un número, porque estamos agarrando varios bits, ¿no? En este segmento, esta es la palabra, ¿no? En este segmento estamos utilizando una sucesión de bits que son unos o ceros, por lo tanto, podemos tener números, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, los codificadores absolutos ópticos funcionan con un concepto similar de los tipos incrementales, solo que poseen un disco con un dibujo completo, distribuido en anillos concéntricos que representan los bits de una palabra binaria, ¿no? Son señales digitales. Cada sector está mostrando un número binario, y ese número en realidad está mostrando una posición. Deben tener un detector óptico por cada uno de estos anillos. Por ejemplo, un disco de 8 anillos, como en la figura, o sea, tenemos 8, a ver, veremos si tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, son 8 anillos. Tendrá una resolución de 8 bits. O sea que se podrá dividir una circunferencia en 256 porciones, ¿no? 2 a la 8. Más de un grado, ¿no? O sea, es decir, 256 posiciones. Como ustedes saben, la vuelta son 360 grados, pero aquí tenemos 256 posiciones, por lo tanto, la resolución es mayor de un grado, ¿no? Un disco con más anillos concéntricos ofrecerá más bits de resolución y dará un dato de posición angular más preciso. Entonces, como pueden ver, es un poco más difícil de tener más resolución porque tenemos que marcar en todo el segmento de cada uno de los segmentos de este disco. Aquí se indica el modo de calcular, ¿no? 2 a la 8 son 255 incluido del 0. Y la resolución sería de 1 sobre 256, 0,0039. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver acá. Me salió una cosa indebida. Los chistes. Ya, entonces tenemos aquí. Esto es 360 grados entre 256, que es 1,4117. ¿Eso qué significa? Que tenemos 1,4117 grados por pulso. Es lo que estamos pudiendo entonces tener de resolución con este modelo. Por razones de precisión óptica, la codificación se suele hacer en una codificación llamada código Gray. Ya, vamos a hablar sobre el código Gray a continuación, a ver qué significa esto. Ya sabemos que hay el código binario, el código
hemos visto el octal, el hexagesimal, hay el decimal, también hay el BCD, que no lo hemos comentado mucho, pero además hay el código Gray. Entonces, fíjense, este es el código binario que podríamos utilizar para indicar la posición absoluta de este disco, ¿no? O sea, que quede claro, fíjense, si aparece un número, por ejemplo, primero veamos si aparece este número aquí, digamos. Aparece este número es una posición específica en la que, digamos, coincide con el juego de emisor-receptor. Eso significa que nos está dando la posición en realidad, a diferencia del otro encoder, el otro disco, lo que nosotros vemos es en el incremental, lo que vemos es el cambio de posición, es lo que vemos en el otro disco, ¿no? En cambio, aquí estamos viendo la posición exacta, como pueden ver, ¿no es cierto? Estamos viendo la posición. Bien, entonces, vamos a continuación ver la situación en que ese emisor receptor, ¿qué tal si nos muestra esta posición en particular? Fíjense, para ahí, y fíjense, está justo en el medio entre este punto y este de acá. Entonces ahí puede haber un conflicto porque ¿cómo puede interpretar el juego emisor-receptor que ha parado, digamos aquí, puede ser en el punto intermedio entre estos dos segmentos, ¿no? Porque está entre, aquí uno se cumple, pero aquí está entre 1 y 0. Aquí está también entre 1 y 0, y aquí entre 1 y 0. Y eso significa que podemos interpretar cualquiera de esas señales, como pueden ver. Son diversas posiciones que podemos estar ocupando, porque si digamos este es 0, y este se interpreta como 0 y esto como 0, pasa el encoder estaría dándonos esta posición. Pero si este se interpreta como 1 en este punto intermedio, porque es un poco aleatorio, porque está en el punto intermedio, nos da esta posición, y así tenemos distintas posiciones que pueden confundir en nuestra ubicación, esa situación de poder, cuando estemos parando y queremos saber la posición en ese punto que es intermedio entre dos posiciones. Entonces, lo que se hace es utilizar el código Gray. En este código, cada que avanzamos un número, solamente un dígito va cambiando. Es como los términos adyacentes, ¿se acuerdan? Fíjense aquí, este nomás ha cambiado su posición. De este valor a este, solo este ha cambiado de posición. De este número a este otro, solo este está cambiando de posición. A diferencia de este, ¿no? Aquí, fíjense, están cambiando de posición 1, 2, 3, y eso es lo que crea conflicto. En cambio acá, si paramos ahí, digamos, solamente o acá, donde sea que vean, solo uno está cambiando de posición. Aquí es este el caso, y aquí este es el caso. Entonces, en cualquier lugar que paren, ese sería solamente habría un cambio, ¿no? Y estos son los encoders industriales que no sé si eso lo hemos visto en la anterior clase. No sé si alguien me puede decir algo. Todo esto hemos visto entonces la anterior semana. ¿Por qué no me acuerdo haber visto esto? No sé si ustedes me pueden decir, por favor, eso. Ya, entonces, suponemos que eso también lo hemos visto. Aquí está viéndose el corte de un encoder industrial, ¿no? O sea, lo hemos abierto, es el que parecía un motor. Ahí tenemos los circuitos integrados y el conjunto emisor-receptor. Y aquí tenemos, no sé si logran ver esta imagen, se ve como un dibujo, ¿no? Y ese es el dibujo que aquí habíamos mostrado, este de acá, ¿dónde está? Este de acá, este. El dibujo que tenemos ahí, que en realidad es una relación que por sectores representa un número digital. Está viéndose aquí. Entonces, aquí se puede ver. Entonces, eso es lo que gira
y en función de la distancia del radio tenemos un número, ¿no es cierto? O sea, un valor de 1 o 0, y para cada sector es un valor. Y mientras esto va cambiando, esta figura va moviéndose y representa una numeración prácticamente. Ese es el absoluto, ¿no? Así son los encoders absolutos. Los incrementales, en cambio, tienen solamente un solo disco, pero con un par de emisores de sector A y B, que nos indica si uno está adelantado con respecto al otro, si es sentido horario o antihorario. Y estos encoders están diseñados para recibir esfuerzos radiales como axiales, por eso son de aplicación industrial. Ahora vamos a ver qué significa el efecto Hall. El efecto Hall indica lo siguiente, vamos a dar lectura. La corriente que atraviesa el conductor empieza a ser defractada por el campo magnético. O sea, fíjense, aquí tenemos una fuente de voltaje, como pueden ver, del labial 1, a través de una resistencia. Entonces la corriente pasa así, ¿no? Sin ningún problema, pero cuando a la presencia de un campo magnético transversal a esta corriente, ustedes saben por los principios de física 200, las cargas son desplazadas en un costado, ¿no? Dependiendo del sentido de la corriente, las cargas positivas tienden a desplazarse a este extremo y las izquierdas, digamos, a este otro. De manera que estamos generando entre estos dos terminales una diferencia de voltaje, ¿sí? Y esa diferencia de voltaje está mostrando la presencia de campo magnético, porque si no hay este campo magnético, la corriente va a pasar directa sin desplazarse a los costados, por lo tanto no hay ese voltaje Hall, ¿no? Y es lo que ahí se está mostrando, ¿no? Dice, lo que da lugar a un campo eléctrico. En realidad estamos generando un campo eléctrico cuando hay un campo magnético, ¿no? Que es perpendicular tanto al campo magnético como a la corriente, ¿no? Es perpendicular, fíjense, este voltaje a la corriente como al campo magnético. Ya, esa es la explicación gráfica del efecto Hall. Entonces, ¿para qué se utiliza este efecto Hall? Para sensores de proximidad en primera instancia, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo son los sensores de proximidad, detecta la presencia de un objeto. Entonces, aquí lo que estamos detectando es la presencia de un campo magnético. Entonces, cuando hay el campo magnético, se genera un voltaje. El sensor está generando un voltaje a la presencia de un campo magnético. Ese es el concepto de un sensor efecto Hall. Entonces, nos puede esto permitir realizar o fabricar sensores de proximidad que al detectar campos magnéticos generan un voltaje. Esta propiedad fue descubierta en 1879 con este físico Hall, ¿no? De ahí se deriva el nombre de efecto Hall. Encontró que si se aplica un campo magnético elevado a una fina lámina de oro por la que circula corriente, se produce un voltaje en la lámina transversalmente a cómo fluye la corriente. Este voltaje se llama voltaje Hall. Ya. Ahí tenemos sensores de efecto Hall. Estos de acá son del tipo automotriz, o que se aplican o se instalan en alguna parte del motor, de modo que puede evaluar la rotación del eje del motor en alguna posición. Fíjense, aquí se ve esquemáticamente que tenemos un campo magnético creado por un electroimán o un imán, y tenemos la salida cuando se detecta esta presencia, ¿no? La presencia de este objeto. O sea, tiene que haber relación entre el diente de este, no es un engranaje, sino que es una rueda dentada que nos permite determinar ese campo magnético de un modo escalonado como pulsos, parecido al encoder, ¿no? Y se colocan de este modo. Este es el eje del motor, y en este punto está, de manera que esos pulsos que muestran el desplazamiento de esta rueda dentada se pasan al microprocesador o cerebro del vehículo para poder determinar el desplazamiento en función del número de pulsos, ¿no? De un modo muy similar a lo que hemos visto a los encoders incrementales hace un rato. Y aquí se muestra la tensión que se genera en función de
la proximidad del campo magnético, ¿no? Y el voltaje de Hall generado. Entonces puede esto regularse y modificarse en función de eso. Hay también otros sensores de efecto Hall que son más pequeñitos, que se pueden utilizar para aplicaciones con Arduino, ¿no? Son más de menor tamaño y tienen esta área sensible al campo magnético, de manera que la presencia de campo magnético se genera un voltaje ya específico, ¿no? En función de esto. Y así detecta la proximidad o no de un objeto, ¿no? Este mini sensor, o sea, como pueden ver, podemos verlos muy pequeñitos, muy chiquititos, como también así más grandes para aplicaciones más del tipo industrial y de mayor prestación, ¿no? Ahora vamos a ver, no sé si todo eso lo hemos visto en la anterior clase, tampoco me dicen, yo voy a seguir avanzando, supongo que esto también lo hemos visto. Inge, hemos visto hasta la parte de las dos antenas dispositivas. Esta parte ya sí. No la vimos. Inge, nos hemos quedado hasta codificadores incrementales, hasta ahí, luego ahí se cortó su internet. Gracias por el aporte. Entonces, lo nuevo ha sido este sensor de efecto Hall. Sí. Y como pueden ver, aprovecha, funciona con un cierto voltaje y ante la presencia de un campo magnético genera un voltaje de salida que lo podemos, digamos, aprovechar para generar pulsos. Y este es muy utilizado en la industria automotriz para determinar la velocidad del motor, ¿no? Entonces, el procesador del vehículo o el cerebro tiene que saber a qué velocidad está avanzando el vehículo. Por lo tanto, en función de la frecuencia de esa señal, el procesador puede hacer cálculos, ¿no? Y en función de ello, determinar cuánta gasolina inyectar, el tiempo de inyección o apertura, dependiendo de cómo es el sistema de inyección. Y también se utiliza como para final de carrera, ¿no es cierto? Así como en los cilindros neumáticos, los sensores de proximidad se emplean como finales de carrera, pueden ser capacitivos, inductivos, vamos a ver más de ellos. Y este es uno de ellos, el efecto Hall, que detecta campo magnético, y podemos ver en la rueda dentada, ¿no? Cómo este se va desplazando. Veamos otros de desplazamiento y de formación. Aquí tenemos la galga extensiométrica, de la cual hemos conversado en la práctica del laboratorio anterior. Hace dos laboratorios en realidad, ¿no? Una galga extensiométrica o extensómetro es un sensor que mide la deformación, presión, carga, par, posición, etcétera, y se basa en el efecto piezoresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia cuando se les somete a ciertos esfuerzos y se deforman en dirección de los ejes mecánicos. O sea, eso significa piezoresistivo, que su valor nominal de resistencia eléctrica va cambiando con respecto a los esfuerzos. Un esfuerzo que deforma una galga producirá una variación de su resistencia eléctrica. En realidad, parte del principio de que cuando se aplica fuerza a este piezoresistivo, como es elástico, se va a deformar. Se va a deformar como se ve en la figura, ¿no? Se deforma. Y al deformarse, va a haber un incremento de longitud. Y al haber un incremento de longitud, el valor de la resistencia eléctrica cambia, ¿no? Ustedes saben que la resistencia está en función de la resistividad. Esto es resistividad, ¿no? No creo que algunos pensaron que era densidad. Es resistividad del material, el incremento de longitud, o sea, más largo el cuerpo, mayor resistencia, ¿no? Y la sección o área, ya saben esto, ¿no? La ecuación de resistencia de un conductor. Entonces, si aumenta la longitud, entonces tenemos un incremento de la resistencia. Por supuesto, el área también puede cambiar un poco por módulo de Young, pero se puede corregir. Pero fundamentalmente la longitud se incrementa, eso es muy notorio, ¿no? Porque es un cuerpo muy, muy largo. Entonces se nota ese cambio de longitud con respecto al esfuerzo. Y se los diseña del modo que aquí se está mostrando. Fíjense, este es el conductor y aquí está este hilito conductor que se mueve en zigzag más o menos, diríamos así. Y ahí termina, ¿no? Aquí tenemos otro. Esas son las galgas extensiométricas. Por lo tanto,
al aplicarse este elemento amarillo, al aplicársele una fuerza, se va a deformar todos estos hilitos, van a crecer. Al crecer, su resistencia se va a incrementar. Entonces, a través de conocer el cambio de la resistencia eléctrica, estamos conociendo la fuerza que se ha aplicado de manera que deforma esta carga extensiométrica, esa fuerza. Ahí se ve de modo más amplificado como es una carga extensiométrica de lámina. La carga es mucho más sensible a las deformaciones en la dirección vertical que en la horizontal. Entonces, es decir, es más sensible, por supuesto, a la vertical en este caso del dibujo, porque están en el sentido las láminas, ¿no? Entonces, los hilitos. Las marcas alrededor sirven para alinear las galgas, por lo que la corriente debe fluir a través de los estrechos canales verticales. La corriente tiene que circular por la galga. Si hacemos circular una corriente eléctrica, porque al final, ustedes saben, por lo que hemos visto en el tema de tratamiento de señal, cuando tenemos una resistencia variable, podemos convertir este sensor de resistencia variable en voltaje a través de este circuito, el divisor de tensión. ¿Se acuerdan? Aplicamos una tensión y de ese modo tenemos una variación de la resistencia. También podríamos aplicar el circuito puente de Winston, y es el que mayormente se emplea para este caso, que también es como el mismo principio del divisor de voltaje, pero más completo, ¿no? Entonces tenemos ahí, continuemos viendo, que dice, si el indicador se extiende verticalmente, lo que ya. En su forma más común consiste en un estampado de una lámina metálica fijada en una base flexible y aislante. Y en realidad es como los circuitos integrados, es un estampado, este conductor, que está pegado a esta lámina gris, en este caso, que es flexible y aislante. La galga se adhiere al objeto cuya deformación se quiere estudiar mediante un adhesivo como el sinoacrilato. Según se deforma el objeto, el gris, ¿no? En el dibujo, según se deforma este objeto, entonces sobre este impreso la resistencia va a variar, ¿no? La resistencia eléctrica. Entonces estamos viendo que los sensores se basan en ese principio. En realidad estamos midiendo de modo indirecto los valores de deformación en este caso, ¿no? Porque la deformación, ya hemos dicho, provoca un cambio en la resistencia eléctrica. Y lo que se suele hacer es instalar un puente de Winston, ¿no? Para tratar la variación de voltaje se utiliza un puente de Winston que está formado por 4 resistencias unidas en un circuito cerrado. Y una de ellas es la resistencia bajo medida. Esta no puede ser. El puente de Winston puede operar en corriente continua y alterna, permitiendo las medidas de diferentes resistencias. La sensibilidad de este elemento depende de cómo está compuesto. De esta manera, es posible medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. En el uso de puente completo se cuenta con la completa compensación por cambios en la temperatura y resistencia, lo que permite una alta precisión. Entonces, ahora en las galgas extensiométricas se utilizan las 4 resistencias con galgas extensiométricas. Al comienzo se usaba solamente una. Y puede funcionar si solamente usamos estas resistencias fijas y esta, digamos, la de la galga. Pero para hacer mayores compensaciones, ahora se utilizan las 4 resistencias con galga extensiométrica. De forma general, una célula de carga consiste en un elemento de muelle sobre el cual se instalan galgas extensiométricas. Ya, entonces tenemos un muelle en la celda de carga. Vamos a hablar a continuación de la celda de carga, elemento fundamental para la construcción de sistemas de pesaje y dosificación por peso. Entonces estamos indicando que sobre un muelle se instala la galga extensiométrica. Este elemento de muelle suele estar hecho de acero o aluminio. Es muy resistente, pero también presenta una mínima elasticidad. Tiene que tener elasticidad, ¿no? Como su nombre sugiere, este muelle de acero se deforma ligeramente en presencia de una carga y vuelve a su posición original cuando la carga desaparece. Dicho de otro modo, ofrece una respuesta elástica a cualquier carga, ¿no? O sea, tenemos que estar en el rango en el que soporta la fuerza y estemos en el rango elástico, no tengamos una deformación permanente del muelle.
Esas pequeñas deformaciones de muelle se pueden medir utilizando galgas extensiométricas. Finalmente, una electrónica de análisis interpreta la deformación de la galga extensiométrica y determina el peso. Ahí tenemos un ejemplo. Las galgas extensiométricas están firmemente fijadas al elemento de muelle, como se puede ver acá. Está fijado al cilindro. Aquí está la galga extensiométrica en una conexión puente de Wheatstone, se nota, son 4. Y este sometido a un esfuerzo, ¿no? Las galgas extensométricas se disponen en lo que se denomina un circuito de puente, o más concretamente puente de Wheatstone, como se ve en el diagrama. El circuito de puente consiste en 4 galgas extensiométricas conectadas en forma de anillo, alineadas sobre una rejilla de medición de fuerza. Entonces podemos tener así, no como pueden ver, son 4 porque estamos conectando un puente de Wheatstone. Algunas son para compresión. Aquí vemos una de compresión. Las células de cargas de compresión con frecuencia tienen un diseño de botón integral, como se ve acá. Son ideales para montarse en situaciones en que el espacio está restringido, ofrecen excelente estabilidad a largo plazo. Estas son las de compresión o tensión. O sea, podemos comprimir o también someter a tracción, ¿no? Aquí tenemos otro que de tipo viga NS, que es del tipo que habíamos mostrado en la práctica del laboratorio de hace 2 semanas y muy similar al que tenemos en laboratorio, ¿no? Tiene una forma de S. Estas células de carga de viga NS pueden ofrecer una salida si está bajo tensión o compresión, ¿no? Se pueden funcionar tanto como en tracción como en compresión. Las aplicaciones incluyen nivel de tanque, tolvas, básculas para camión, ofrece un rechazo superior a carga lateral, o sea, no soportan carga lateral, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta al momento de usar estas celdas de carga. Tenemos otras que son más de tipo viga flexible, fíjense, este extremo y este otro. Se usan en varias células de carga, ¿no? Medición de peso de tanque, control industrial y de proceso. Vienen de construcción de bajo perfil para integración de áreas restringidas también. Este funciona más en modo de flexión, porque aquí está un esfuerzo y aquí en el otro lado otro esfuerzo. Entonces, en algunos casos, por el tema de espacio, es mejor utilizar estas de tipo de flexión. Y ahí se está mostrando un poco más en detalle, estas bibliotecas del internet, de cómo se pegan esas cargas extensiométricas en las celdas de carga para medir las compresión o tracción, ¿no? Y son nuevamente 4 para poder hacer la conexión del puente de Wheatstone. Ahí tenemos otro, ¿no? Y en el interior se ve acá que está la galga extensiométrica dentro de esta celda de carga que es de tipo flexión. Fíjense el esfuerzo, como les decía, en este lado y en este otro punto. Este trabaja en la flexión. Este es también trabaja a flexión, fíjense. Y las celdas de carga se colocan en estos, no las galgas extensiométricas se colocan en estos puntos. Este es el tipo S, y aquí se pueden ver las galgas, cómo se colocan dentro de este muelle, de tipo también S, ¿no? Que puede trabajar en tracción. Y ahí se ven, por ejemplo, tenemos una celda de carga, la que hemos visto en laboratorio, aquí tenemos los PLCs. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el transmisor de carga, que es lo que hemos comentado en esa clase de laboratorio, y tenemos aquí la fuente de voltaje. Entonces, haciendo, digamos, interpretación de lo que indica el fabricante de la celda de carga, hacemos la conexión, ¿no? Como hemos hecho ustedes han hecho en la práctica de laboratorio. O también pueden hacerlo así con Arduino, ¿no? Para Arduino también tenemos un transmisor de carga o tratamiento de señal, de manera que aquí tenemos las 2 salidas, las 2 entradas de alimentación y las 2 salidas de voltaje, ¿no? Que determinan la carga. Aquí están las 4 salidas del puente de Wheatstone, que está dentro de la configuración de las cargas extensiométricas dentro de esta celda de carga, que acá se ve de vista lateral, ¿no? Trabaja con flexión. Entonces pueden utilizarse estas celdas de carga tanto con PLCs como con Arduino, ¿no?
Bien, veamos a continuación estos sensores, los LVDT, ¿sí? Es un dispositivo electromecánico utilizado para convertir vibraciones o movimiento mecánico, específicamente movimientos rectilíneos, en corriente eléctrica, tensión o señales eléctricas variables o viceversa. Estos mecanismos de accionamiento se utilizan principalmente en sistemas de control automático o como sensores de movimiento mecánico en el ámbito de las tecnologías de medición. La clasificación de los transductores electromecánicos incluye principios de conversión o tipos de señales de salida. Ahí tenemos una figura del LVDT, que es la abreviación en inglés, ¿no? Pero en español significa, traduciendo, transformador diferencial de variación lineal, ¿no? Saben que en inglés el orden de cómo se expresan estas oraciones es al revés, ¿no? Por eso es LVDT en inglés y TDBL en español. Es un tipo de transformador eléctrico utilizado para medir desplazamientos lineales, con una precisión habitualmente de 1 micrómetro. Bueno, esto lo hemos sacado del internet. Más propiamente sería bien decir tal vez una resolución de 1 micrómetro. O sea, tienen buena resolución, por eso es que estamos hablando de estos. Los modernos LVDT 2008 precisión están en un rango de nanómetros de tal forma que son usados ampliamente en los microscopios de fuerza atómica. O sea, realmente son de muy alta resolución, es la mejor palabra para describir estos sensores, que miden pequeños desplazamientos en un eje, ¿no es cierto? Se pueden utilizar en laboratorios, ¿no? Para medir pequeños desplazamientos. Son muy sensibles y de alta resolución. El transformador posee 3 bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de una barra. La bobina central es un devanado primario y las externas son las secundarias. Un núcleo ferromagnético de forma cilíndrica, sujeto al objeto cuya posición desea ser medida, se desplaza. Ya, fíjense, este es el eje del cual queremos medir el desplazamiento. Esto se va a desplazar muy poco, ¿no es cierto? Y está unido a un elemento ferromagnético. Este elemento ferromagnético, que puede ser este de azul, al moverse, permite o hace que la inducción del primario, este es el primario, en el secundario difiera, ¿no es cierto? Porque el elemento ferromagnético cambia esa inducción, ustedes saben, por física 200, en un secundario. O sea, cuando está en el centro, la inducción es máxima, ¿no? En B. Pero cuando está un poco desplazado, la inducción va disminuyendo en B de la corriente alterna, porque eso funciona con alterna necesariamente. Ustedes saben que la inducción solamente es posible con corriente variable, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con voltajes alternos. Se está mostrando eso que estábamos comentando. Fíjense, cuando una corriente alterna circula a través del primario, es el primario. Causa un voltaje que es inducido a cada secundario. Estos son los 2 secundarios que están unidos de este modo, como se ve en la figura. Y proporcionalmente a la inductancia mutua con el primario. Fíjense, este es el elemento ferromagnético que al desplazarse va a generar una mayor inducción, en este caso, en este primer transformador o en este segundo transformador. Fíjense, aquí está en el medio. Cuando está en el medio, el voltaje inducido en este bobinado de arriba es el mismo que en este de aquí abajo, ¿no? De manera que ambos voltajes prácticamente podrían anularse dependiendo de cómo se han configurado, ¿no es cierto? Porque, fíjense, aquí estamos conectando este superior con este. En cambio, si este elemento ferromagnético está desplazado hacia arriba, este es el único que se induce y este prácticamente nada. Entonces, el voltaje generado está en función de lo que este transformador de arriba está siendo inducido, a diferencia de este de acá. A medida que nos dice ahí, ¿no? A medida que el núcleo se mueve, la inductancia mutua cambia, causando que el voltaje inducido en el secundario cambie. Las bobinas están conectadas en serie. No sé si estamos en... Ah, ya. Pensé que teníamos algún problema de corte. ¿Estás bien, no? No. Entonces seguimos con esto.
Las bobinas están conectadas en serie, pero invertidas. Así que el voltaje de salida es la diferencia, por eso se llama diferencial. En realidad es la diferencia de este voltaje con este de acá, por la conexión que aquí estamos mostrando, ¿no? Cuando el núcleo está en su posición central, se encuentra equidistante a los dos secundarios. Los voltajes inducidos son iguales, pero de signo opuesto, así que el voltaje de salida es cero, que aquí es lo que les decía, ¿no? Cuando está en el medio, este voltaje con este inducidos son iguales y se restan por esta conexión que aquí hemos hecho. Se hubiesen sumado si esto hubiese conectado acá, ¿no? Pero como esto está conectado arriba, se restan. Entonces el voltaje aquí es cero. Y si tenemos desplazamiento, va aumentando, ¿no? Con un cierto desfase si es hacia arriba o con un desfase de retraso si es hacia abajo. Ya. Los LVDT son usados para realimentación de posición de servomecanismos y para la medición automática en herramientas y muchos otros usos industriales y científicos. Hay un teorema que dice que los LVDT tienen una salida de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperes. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? De estos LVDTs que nos generen una salida de voltaje alterno de 0 a 10 y una corriente de 4 a 20 miliamperes, que es lo normal. Bien, entonces con eso, hay más sensores de desplazamiento, de posición que en mecánica son importantes, porque si se ponen a pensar en la infinidad de sensores que hay hoy en la actualidad, de todos ellos, los que más nos importan en mecatrónica son aquellos que están relacionados con la medida del desplazamiento o de la posición, porque eso está vinculado a la robótica, ¿no? Cuando estamos trabajando con robótica, queremos tener una posición precisa, de alta resolución y exacta del actuador final, ¿no? Porque hay sensores de colores, sensores de movimiento, sensores hay también de otros que son de tipo mecánico, ¿no? De caudal, temperatura, etcétera, pero uno de los más importantes son para la mecatrónica, en realidad son estos que miden posición, desplazamiento. Por eso que le estamos dando un poquito de importancia en el comentario de estos sensores en estas clases. Y el LVDT se utiliza mucho, además de lo que se dice aquí, en lo que está escrito en la robótica en general, ¿no? Porque son de alta resolución. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar también de un tema que es importante, más que para la mecatrónica en sí, para la mecánica, ¿no? La termomecánica, porque también tenemos que medir temperaturas. Y ya hemos hablado bastante de sensores de temperaturas antes, y vamos a volverlo a hacer ahora, pero con un poco más de detalle. Y vamos a ver sensores de temperatura, por ejemplo, estos que aquí se enumeran, el termopar o termocupla, el RTD-PT100, los termistores NTC, PTC y el termostato bimetálico. Casi todos estos sensores son analógicos, exceptuando el termostato bimetálico, que es el más conocido. Hay varios tipos de termostato, ¿no? Pero este vamos a saber nosotros en clases, que es del tipo booleano. ¿Qué es una termocupla o termopar? Las termocuplas son el sensor de temperatura más común utilizado industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo, soldados generalmente. Al aplicar temperatura en la unión de los metales, se genera un voltaje muy pequeño. Este se llama el efecto Seebeck, del orden de los milivoltios, el cual aumenta con la temperatura. Entonces, ese efecto aprovecha el termopar o termocupla, sensor más utilizado en la industria. Por ejemplo, una termocupla tipo J está hecha con un alambre de hierro, con otro de constatán. Constatán es la aleación de cobre y níquel. Al colocar la unión de estos metales a 750 grados centígrados, debe aparecer en los extremos 42,2 milivoltios. Entonces, como pueden ver, se genera un voltaje muy pequeño en el nivel de los milivoltios cuando se incrementa la temperatura entre estos dos puntos soldados. Como se ve acá, tenemos el hierro, por un lado,
y el constatán, que es una aleación entre cobre y níquel, la parte unida, cuando está a 750 grados centígrados, genera un voltaje de 42.2 milivoltios. Se muestra la configuración física de estas termocuplas o termopares. Hay diversas formas, ¿no? Pero son así como sondas, porque aquí está en la punta el sensor en sí, esta parte que se ve acá, y por aquí el cable conductor, ¿no? Que genera los milivoltios que nosotros queremos evaluar para saber a qué temperatura está esta punta o este extremo. Normalmente las termocuplas industriales se consiguen encapsuladas dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material como vaina. Entonces, en realidad es una vaina, ¿no? Un encapsulamiento. Esta unión soldada está en su interior, ¿no? Y como el metal es buen conductor, el calor se conduce inmediatamente al centro, ¿no? A la unión soldada. Bien, sigamos viendo más de termocuplas. Existen una infinidad de tipos de termocuplas, pero casi el 90% de las termocuplas utilizadas son del tipo J o del tipo K. Entonces se utiliza esa denominación para diferenciar las termocuplas entre sí. Si es por una letra, la J y la K son las más comunes. Las termocuplas tipo J se usan principalmente en la industria de plástico, goma, extrusión e inyección y fundición de metales a bajas temperaturas, SAMAC, aleación de zinc y aluminio, magnesio, cobre y aluminio. Las termocuplas K se usan típicamente en fundición y hornos a temperaturas menores a 1300 grados centígrados. Por ejemplo, fundición de cobre y hornos de tratamientos térmicos. O sea, una de las principales características de las termocuplas con relación a otros tipos de sensores es su capacidad de medir temperaturas muy elevadas, ¿no? 1300 grados centígrados, por ejemplo, es un valor muy alto, ¿no? Y pueden llegar a medir hasta ese nivel las termocuplas tipo K. Y en la industria de la fundición y hornos podemos llegar a obtener esos niveles de temperatura. Las termocuplas con estas letras R, S o P labial se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica, fundición de acero, porque resisten mayor temperatura todavía. Finalmente, las tipo T eran usadas hace algún tiempo en la industria de alimentos, pero han sido desplazadas en esta aplicación por los PT100 que vamos a ver después. Entonces, esos son los principales tipos de termocuplas que se utilizan en la actualidad, ¿no? La K, la J, también la R, S y la B labial, ¿no? La T ya no se usa tanto. Y aquí está mostrándose ese significado de la letra que denomina a las termocuplas. La J, ya hemos visto, cuando se sueldan hierro con constatán, que es cobre con níquel, ¿no? La K sería níquel cromo, una aleación de níquel cromo con el otro cable níquel con aluminio. Y entonces, en función de qué metales se están utilizando para la fabricación de esa unión soldada, tienen la diferente denominación estas termocuplas. Estas, por ejemplo, la J, la K, la T, la R, la S y la B labial, ¿no? Entonces, esos nombres les han puesto y aquí se muestra de cómo están construidas y el rango de temperaturas que suelen medir. Fíjense, la J desde menos 180 grados centígrados hasta 750 grados centígrados. La K, que también es bastante utilizada, hemos dicho que mide mayor rango de temperatura, desde menos 180 hasta 1372 grados centígrados. La T estamos viendo que mide mejor temperatura, bueno, desde menos 250 de temperaturas más bajas, ¿no? Y hasta 400. En cambio, la R, fíjense, mide temperaturas no muy bajas porque mide desde 0, pero hasta 1767, ¿no? Valores muy altos de temperatura. Tanto la R, la S como la B labial mide temperaturas muy altas. Entonces, esa es la principal característica de las termocuplas, ¿no? Que nos permite medir temperaturas, sobre todo elevadas. Y este es el rango de milivoltios que puede llegarse a generar en ese rango, ¿no? Hasta 42.2 milivoltios acá. Este 54.8, o sea, son niveles muy bajos de voltaje, ¿no? Aquí tenemos 18,68 simplemente en nivel de milivoltios y aquí 13.
valores muy pequeños de voltaje que generan las termocuplas. Se está viendo cómo se comportan en el voltaje que generan en función de la temperatura esas termocuplas que acabamos de comentar. ¿Cuál de estos es el más sensible? ¿Cuál es el más sensible? ¿Quién me puede dar una manito? De esas, ven en la gráfica, ¿no? Tenemos la J, la T, la K, la R, la S, la B labial. ¿Cuál es la más sensible? De esas termocuplas. ¿Quién me quiere dar una manito? O estoy sin señal, quiero saber si estoy con señal. ¿Alguien me puede decir cuál de esas, no sé si ven bien en la pantalla, corresponde a la termocupla de mayor sensibilidad? ¿Cuál es? O no estoy en línea. A ver, vamos a preguntar a alguien, no sé, voy a hacer un dato de pantalla porque tal vez no me están bien. A ver, vamos a ver si están. Ah, parece que están. Ya. ¿Quién me dice? Edwin Ticona, ¿está ahí? Edwin Ticona, ¿está? Ah, ahí están, veo la mano. Kevin Coronel, ¿está? Kevin. Sí, ingeniero, estoy. Gracias por atenderme. Dígame, a su parecer, ¿cuál de estas termocuplas es la de mayor sensibilidad que se muestran en la gráfica? En función de la gráfica, ahí tiene la J, la T, la K, la R, la C y la B, la B. ¿Cuál es la de mayor sensibilidad? Yo pienso que la B sería de mayor sensibilidad, ya que a menor diferencia de voltaje, el cambio de temperatura es brusco. Ah, ya. Bien, entonces no sé si están de acuerdo con su compañero, que él indica que la B es más sensible. ¿Se acuerdan que hemos hecho una definición de sensibilidad hace una semana? Aquí hemos hablado de sensibilidad, a ver si subimos rápidamente. Y aquí mostrábamos lo que es características de un sensor, linealidad, estéresis. Aquí estábamos hablando de sensibilidad. Aquí está la sensibilidad. Esa es la sensibilidad. Hemos visto que esta es la curva de comportamiento de un sensor determinado en función de la relación de la variable de entrada con su variable de salida. Entonces, fíjense, aquí tenemos una pendiente y aquí otra. Entonces, estamos viendo que para el mismo cambio de la variable de entrada, la variable de salida cambia de distinto modo. Entonces, estamos indicando que más sensible es este, ¿no? Porque, fíjense, al mismo cambio o incremento de la variable de entrada, tenemos distintas respuestas y este es más sensible porque responde mucho más, ¿no es cierto? Sensible, ¿no? O sea, un pequeño cambio responde de un modo importante, ¿no? Aquí el mismo cambio no responde tanto, ¿no? Entonces, una vez recordado eso, vamos a ver otra vez la curva de las termocuplas, porque es bueno que siempre tengan claro eso, ¿no? Entonces, más sensibilidad parece que más bien tuviera la J, porque fíjense, a un cambio, digamos, de 0 a digamos, 800, que sea aquí, está generado mucho más voltaje en milivoltios que el B. El B casi no ha generado para los mismos 800 grados centígrados voltaje, ¿no? Muy pequeño voltaje ha generado el B. Entonces, el más sensible acá es el J, ¿no? El J es el más sensible de todos de estas termocuplas. ¿Cuál es de mayor rango de medición? Eso está fácil, ¿no? ¿Cuál es el de mayor rango de medición? Ah, sí, el B y el S, ¿no es cierto? Porque pueden medir hasta como por los 1800 está aquí, ¿no? Grados centígrados. Mientras que el T tiene un menor rango, ¿no? Entonces, estas curvas nos dicen mucho. Y además se está mostrando relativamente lineales toditas ellas, aunque no tanto, ¿no? Fíjense,
Aquí parece, por ejemplo, esta línea viene por aquí, después la pendiente aumenta un poco. Esta está lineal acá, después la pendiente aumenta un poco. Entonces, son cuasi lineales, ¿no? Pero no perfectamente lineales, porque no están siguiendo una línea recta. De repente, en algún rango son lineales, en otro no tanto, ¿no? Esta tampoco, parece una línea recta, pero no es tan línea recta. Si usáramos una regla, veríamos que no es una línea perfecta, ¿no? Entonces, son cuasi lineales, pero no perfectamente lineales. Y no tienen histéresis porque tienen su comportamiento tanto de subida como de bajada igual. Entonces, esas curvas son bien ilustrativas. El principal inconveniente de las termocuplas es su necesidad de compensación de cero. Esto se debe a que en algún punto habrá que empalmar los cables de la termocupla con un conductor normal de cobre. ¿Qué significa eso? En este punto, o sea, finalmente tienen que unirse los extremos, ¿no? Con el conductor de cobre. Y cuando conectamos estos extremos con el conductor de cobre, se forma pues otra termocupla. Vamos a ver, en este punto se producirán dos nuevas termocuplas con el cobre como metal para ambas, generando cada una un voltaje proporcional a la temperatura de ambiente en el punto de empalme, así. O sea, fíjense, hasta aquí no había ningún problema, es lo que habíamos dicho, que generábamos un voltaje, ¿no? Pero este tiene que ser conducido, este voltaje, hasta el controlador, y nuevamente usamos hilos de cobre, ¿no? Esto va a ir hasta el controlador, o al tratamiento de señal, o al amplificador de señal, digamos. Pero este es cobre, es un metal, y este es otro metal, entonces aquí se va a generar otra punta, ¿no? Y esto está unido con esta otra punta. Por lo tanto, esto es como está unido, entonces es como una unión aquí están unidos en realidad, ¿no? El metal A con el cobre, el metal B con el cobre, entonces tenemos aquí una diferencia de potencial también aquí, en función de la temperatura a la que se encuentre TA, o temperatura ambiente. Entonces, de manera que el voltaje que estamos midiendo realmente aquí es el voltaje correspondiente a esta temperatura que queremos medir, T mayúscula, menos la temperatura, digamos, ambiente a la que están unidos el conductor de cobre con el metal de la termocupla. Como pueden ver, ese es el efecto, ¿no? Siempre, cuando estamos uniendo el conductor de cobre con la termocupla, estamos formando otra termocupla ahí, dos termocuplas, y generamos una diferencia de potencial también entre estos dos puntos, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer esa corrección. Ese es el mayor problema de las termocuplas, que al unir al conductor, estamos formando otra termocupla, y lo que en realidad estamos midiendo es la temperatura de interés T mayúscula menos la temperatura ambiente. Antiguamente se solucionaba este problema colocando los empalmes en un baño de hielo a 0 grados para que generen 0 voltaje. Bueno, eso se solía hacer. Esa unión de los hilos de cobre con los cables de la termocupla se unían ustedes saben que el hielo está a 0 grados centígrados en proceso de cambio de fase. Entonces, ahí teníamos el voltaje 0, porque estábamos a temperatura de 0, y bueno, el voltaje medido era el que daba la termocupla. Actualmente todos los instrumentos modernos miden la temperatura en ese punto mediante un sensor de temperatura adicional y la suman para crear la compensación y obtener así la temperatura real. Entonces, lo que se hace ahora para tener mayor resolución es medir con otro sensor la temperatura ambiente, esta, ¿no? Y de ese modo saber qué voltaje está produciendo y restar de este voltaje general para encontrar el voltaje de la temperatura real en este punto, ¿no? Entonces, eso es lo que se suele hacer. En otros casos, tal vez no se hace la corrección porque este voltaje que genera temperatura ambiente es mucho más pequeño que el voltaje que genera este test si estamos midiendo temperaturas altas, ¿no? Pues imagínense la temperatura de 1500 grados centígrados, por ejemplo, aquí, y la temperatura ambiente de 25 grados centígrados aquí. Entonces pueden ver que el voltaje que genera a temperatura ambiente es mucho, mucho menor que la que estamos midiendo, digamos, una temperatura alta, ¿no? Entonces ahí de repente no sea tan importante hacer esta corrección, pero si quieren tener más precisión, más exactitud,
es bueno usar otro sensor que mida el valor de la temperatura ambiente y de ese modo hacer la compensación. Paradójicamente se necesita un termistor, es decir, otro sensor. O sea, está hablando que se suele usar un termistor para medir esa temperatura ambiente. Es decir, es paradójico, ¿no? Porque estamos usando otro sensor, es decir, otro sensor de temperatura para poder medir temperatura correctamente con el termopar. La respuesta es que en algunas circunstancias es necesario el uso de un termopar, allí donde un termistor o circuito integrado sería imposible. Es decir, estamos diciendo, ¿para qué vamos a usar termopar o termocupla si al final necesitamos otro sensor? Lo que pasa es que los otros sensores no pueden soportar las temperaturas tan elevadas que el termopar o termocupla puede hacer. Pensemos, por ejemplo, en medir una temperatura de 600 grados centígrados donde ningún integrado sobreviviría. O sea, también hay algunos sensores que son de circuitos integrados, como el termistor también es un óxido metálico, ¿no? Entonces se quema, no aguantarían. Pero podemos tener el termopar a dicha temperatura, y a una distancia con temperatura ambiente. La unión fría con su compensador y el circuito que capta la señal. También cabe destacar que el termopar es mucho más lineal y tiene mucho mayor rango de operatividad que cualquier termistor. Como hemos visto en la gráfica, ¿no? Son relativamente lineales, no perfectamente lineales, pero como que casi, ¿no? Podemos asumir ese aspecto. Entonces, tiene sus ventajas la termocupla o termopar. Tratamiento de señal de termocuplas. Este es el termopar, que a determinado cambio de temperatura nos genera un cambio de voltaje en milivoltios. Aquí tenemos un transmisor de termopar. Este transmisor de termopar, como puede verse acá, este parece que es digamos, de la línea de Arduino. Podemos tener una salida entre 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperes, o sea, es un amplificador de señal, en otras palabras, porque hemos visto que esto genera unos 50 milivoltios, 40 milivoltios, ¿no? Valores muy bajos. Entonces, lo que queremos nosotros es, si vamos a conectar, digamos, un PLC, que la salida de ese rango se amplifique de 0 a 20, 40 milivoltios, de 0 a 10 voltios. O tal vez, si queremos transportar la señal con intensidad de corriente de 4 a 20 miliamperios. Aquí tenemos un transmisor que les voy a comentar que tenemos en laboratorio, que es bien interesante. Y justo la foto que tenemos corresponde al modelo que tenemos en laboratorio. ¿Qué hace esto? Convierte esta temperatura, bueno, el termopar en realidad la temperatura está convirtiendo a milivoltios, ¿no? Esos milivoltios, este módulo de conversión lo convierte a unos y ceros en un protocolo de comunicación Modbus o Ethernet o Profibus, es decir, directamente esto no lo convierte de 0 a 10 voltios, sino lo convierte a un número, una señal digital, pero esto es pues en conexión en paralelo, esto es en conexión en serie, o sea, es un protocolo de comunicación industrial, de manera que por un hilo ustedes pasan puros unos y ceros en un nivel de 0 a 5 voltios, digamos, cada una de las señales, como ya conocemos, y eso es interpretado como un nivel de temperatura. Entonces, ya estamos convirtiendo a comunicación digital, ni siquiera una señal de voltaje normal, ¿no? Entonces, mucho mejor, ¿no? De repente, porque esto ya se transmite mediante comunicación digital, ya no de 0 a 10 voltios. Es otra modalidad u otra forma de manejar señales provenientes de sensores. Y por supuesto, más inmune al ruido electromagnético, ¿no? A continuación veremos, ya que hemos visto las termocuplas, pasaremos a RTDs. Pero antes de pasar de termocuplas a RTDs, no sé si hay alguna consulta con respecto a estos sensores, termocuplas o termopares. ¿Alguna pregunta? Tenemos en el laboratorio, en el instituto, termocuplas y también tenemos inclusive data loggers. Vamos a hablar de qué son los data loggers para termocuplas.
vamos a hablar sobre data loggers al terminar el tema de sensores, ¿sí? Porque también son importantes en la mecatrónica y en lo que es adquisición de datos, fundamentalmente. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de los RTDs. Un RTD en inglés, ¿no? Resistance Temperature Detector, es en realidad detector de temperatura por resistencia, la traducción, ¿no? Es una termoresistencia, conocido también como termoresistencia e inclusive como termómetro de resistencia. Es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Parecido a lo que habíamos hablado de los termistores, ¿no? Aquí estamos viendo que la resistencia de este elemento depende de la temperatura. Su símbolo es el siguiente, en el que se indica la variación lineal con coeficiente de temperatura positivo. Ahí tenemos, ¿no? Es una resistencia variable en función de la temperatura. Ese es el RTD. Y ahí se pueden ver ejemplos de algunos de estos, ¿no? Hay varias formas, pero ahí estamos mostrando algunas de ellas, que trabajan con una película fina y otros que también están cubiertos con elemento cerámico. Y físicamente a veces se los ve muy parecidos a las termocuplas, ¿no? Porque hemos visto que las termocuplas también tienen una vaina protectora y los RTDs también pueden tener, ¿no? Aunque normalmente de cerámico, también tienen ahí algunos de metal. A veces físicamente uno no puede diferenciar un RTD de una termocupla. Pero fíjense, estas sí son de tipo industrial, tipo sondas, ¿no? Como se ven acá. Bueno, estos RTDs, al calentarse un metal, habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación y mayor resistencia. Entonces, la resistencia es proporcional a la temperatura en estos sensores. La variación de la resistencia puede ser expresada de manera polinómica, como sigue a continuación. Por lo general, la variación es bastante lineal en márgenes amplios de temperatura. Aquí estamos viendo esta ecuación que nos muestra, en realidad, la ecuación de una recta, ¿no? Porque tenemos aquí que la resistencia está en función de una resistencia inicial, que es la resistencia a la temperatura de referencia, T sub 0, más una alfa, que sería la pendiente de la ecuación de una recta. Alfa es el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0 grados centígrados. Interesa que sea de un valor, de gran valor y constante con la temperatura, ¿no? O sea, lo que queremos que esto sea constante para que esto corresponda a la ecuación de una recta, porque esto vendría a ser la pendiente, ¿no? De la relación entre la temperatura y la resistencia. Este es el cambio de la temperatura. Entonces, si alfa es constante, tiene un valor elevado, que es lo que se desea, aquí estamos hablando de la ecuación de una recta. Por lo tanto, tenemos prácticamente un sensor lineal. Pero, de hecho, alfa no es completamente constante, va cambiando un poco. Por lo tanto, tampoco es perfectamente lineal, pero se asemeja bastante a una recta. Las termoresistencias de uso más común se fabrican de alambres finos soportados por un material aislante y luego encapsulados, ¿no? Parecido a lo que, como se fabrican las termocuplas. El elemento encapsulado se inserta luego dentro de una vaina o tubo metálico, como les decía, ¿no? Cerrado en un extremo, que se llena con un polvo aislante y se llena con cemento para impedir que absorba humedad. Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen ser conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. Esos son los elementos más empleados para la fabricación de los RTDs. Las propiedades de algunos de estos se muestran en la siguiente tabla. Ahí está, fíjense. Entonces, vean, características de los RTDs en función del material con el que están hechos. El preferido, aunque tal vez más costoso, es el de platino, ¿no? Porque el platino es más caro. Tiene las siguientes características. Tiene alfa, que es relativamente constante, y el R sub 0, 25, 50, 100, 200. O sea, 4 tipos. Y este es el margen de medición de temperatura, ¿no?
Son los márgenes de medición. Fíjense que el de cobre tiene menos margen de medición. Bien, les cuento que teníamos en laboratorio hace tiempo un RTD y al hacer una práctica en alguna ocasión, unos estudiantes le sometieron a la punta a una llama, ¿no? Un encendedor. Parece que la temperatura subió mucho, de modo que no llegó a arruinarse, parece, el sensor en sí, pero se llegó a quemar un poco la vaina y los cables que se unían al sensor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber en qué rango de medida deben trabajar cada uno de estos sensores. Pero como pueden ver, el más fino, el más costoso es el platino, que mide un rango mayor de temperatura. Fíjense, llega hasta inclusive 850 grados centígrados, que es un valor no más bueno, ¿no? En cambio, estos otros no tanto. Pero son buenos para medir temperaturas bajas. Bien, y de todos ellos, el platino es el que ofrece mejores prestaciones, ¿no? Lo que acabamos de decir. Tiene alta resistividad. Para un mismo valor ómico, la masa del sensor será menor, por lo que la respuesta será más rápida. Ya saben, ¿no? Mientras menos masa tenga un sensor, o sea, masa térmica en realidad, ¿no? Porque se calienta más rápido, o sea, es más rápido, ¿no? Por eso, entonces el platino, además de las características de su rango de medición de temperaturas, que tiene menos masa térmica y el tiempo de respuesta es más corto, ¿no? Y tiene un margen de temperatura mayor y tiene una alta linealidad. Aunque su sensibilidad no es tan buena porque su alfa es menor, fíjense, su alfa, comparado con el cobre o con el níquel, sobre todo el níquel, tiene un valor de alfa más pequeño, ¿no? Si alfa es pequeño, vamos al gráfico bueno, eso podemos graficar, es la pendiente, ¿no? La pendiente al ser menor, ya hemos dicho que la pendiente al ser menor, la sensibilidad es menor, ¿no? Acabamos de hablar de eso, entonces es lo único de malo, tal vez no es tan sensible como los otros, el PT100, pero tiene otras ventajas, ¿no? El PT100 es el de los RTDs, el más conocido y favorito, digamos, es el PT del platino, y 100 porque a 0 grados centígrados su resistencia es 100 ohmios, el R sub 0, ¿no? Es 100 ohmios a 0 grados centígrados. Entonces ese es el PT100. Es un sensor muy común, el PT100, es de platino y tiene una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. En la siguiente tabla se muestran valores estándar de resistencia a distintas temperaturas para un sensor PT100 con ese valor de alfa, ¿no? Esa es la tabla y como pueden ver, es lo que estamos comentando hace un rato, lo que está escrito ahí, físicamente se ven muy similares, ¿no? Lo que quería ver es la curva, no está la curva lastimosamente, de esta relación no la saqué, pero a 0 grados centígrados, su resistencia es de 100 ohmios. Y a medida que vamos aumentando, aquí aumentamos 20, ¿no? Aquí te dicen 10, aquí 10, aquí 10, y el incremento es casi constante, ¿no? O sea, casi es como de una línea recta, ¿no? Esto no lo he graficado, pero es casi una línea recta. Se aplican las mismas consideraciones ambientales y de instalación que la termocupla, ¿no? Y se debe prestar la misma atención a los conceptos de presión, temperatura, ataque químico, abrasión, vibración, porosidad y velocidad de fluido, requiriéndose los mismos tipos de vainas de protección con respecto a la termocupla. Conectando un RTD a un PLC, eso más podemos ver a continuación. Fíjense, ahí tenemos un PLC de los que nosotros tenemos, por ejemplo, el Easy de Moller, en el que queremos utilizar un RTD. El RTD puede estar midiendo desde menos 35 hasta 55 grados centígrados, que es el rango de medición que nosotros estamos usando en nuestro sistema de control. Entonces conectamos este RTD a este transmisor de señales, es decir, ya saben que el RTD es un sensor cuya resistencia varía con la temperatura de un modo casi lineal, ¿no? Por lo tanto, podemos usar un transmisor de señal
de manera que si aplicamos 0 a 24 voltios, que es el voltaje con el que trabaja el PLC, ese transmisor de señal transfiere esa relación de menos 35 grados centígrados a 55 grados centígrados en un rango de 0 a 10 voltios, que es lo que nosotros queremos introducir al PLC, ¿no? Entonces, ese rol nos está cumpliendo aquí el transmisor de señal, porque el RTD no es más que una resistencia. Podríamos haber utilizado el divisor de voltaje también, ¿no? Pero es más cómodo si utilizamos este transmisor de señal que ya nos da el rango de 0 a 10 voltios, ¿no? Como les decía, también podrían ustedes conectar un módulo, hay módulos de los PLCs específicos para RTDs. Tenemos un PLC, el de la marca, se me escapó en este momento, en laboratorio, unos verdes que están ahí, no los vamos a poder ver en las clases virtuales. Tiene módulos específicos, se le coloca un módulo específico, de manera que es para que conectemos específicamente RTDs, ¿no? Es como si fueran transmisores de señales, pero como módulos del PLC, y ahí directamente conectan el RTD. O también pueden hacer finalmente el circuito divisor de voltaje o de tensión, como habíamos comentado ya hace un tiempo atrás, ¿no? En las clases de laboratorio inclusive hemos hecho también práctica de ese tipo. Hemos usado el divisor de tensión, que es este, ¿no es cierto? Y tenemos la aplicación entre 24 y 0 voltios. Y aquí colocamos una resistencia para que este voltaje varíe de 0 a 10, que es lo que nosotros necesitamos colocar a I7. Entonces podemos nosotros mismos hacer nuestro divisor de tensión de acuerdo a nuestro requerimiento. Y si quieren llave en mano, comprar un transmisor de señal para RTD o un módulo de PLC específico para PLC, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno, en función de su presupuesto y con la confiabilidad que quiera tener de su sistema. Y fíjense, esta resistencia variable representa al RTD, este que se muestra acá. Y ustedes aplican la ecuación del divisor de voltaje, ¿no? Es el voltaje total que va a entrar acá, va a estar en función de voltaje sub 0, que es 24 voltios, y aquí la variación de las resistencias con las que ustedes van a trabajar, ¿no? De ese modo hacen el circuito, ¿no? Para que tengan es la conversión de la temperatura a voltaje. Bien, entonces yo creo que hasta aquí veremos hoy. Lo que quería comentarles es un poco sobre el segundo parcial. El segundo parcial tendríamos que verlo. Estamos todavía viendo lo que son sensores. Vamos a ver la siguiente semana lo que son termistores, termostatos, el LM35, un poco sobre lo que son tiempos de respuesta, sensores de proximidad, y luego vamos a ver un poco de actuadores. Eso entre esta y la siguiente clase. Por lo tanto, yo preveo que el segundo parcial tendría que ser, si ponemos el calendario, ya podríamos ir fijando fecha. Tenemos todavía para avanzar el miércoles y el jueves de la siguiente semana. El miércoles 21, si les parece, podemos determinar como fecha del segundo parcial. El tema que se considerará será desde que dimos el primer parcial, ¿no? O sea, después del primer parcial hemos visto lo que son señales digitales. No hemos visto inclusive temporizadores, algo de temporización, señales digitales, señales analógicas, tratamiento de señal, sensores y vamos a ver algo de actuadores. Entonces, eso es lo que entraría al segundo parcial que sería el 21 de este mes, si les parece. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Adelante.
Ah, no sabía de eso, pero la anterior vez dimos el primer parcial un miércoles y había más consenso de cuando habíamos propuesto un día jueves. Claro, lo ideal realmente es tener clases presenciales, ¿no? Inclusive para el laboratorio, sería bueno eso. A ver, ¿qué dice ahí también Einar? Que Kevin está levantando la mano. Kevin Coronel tiene algo que consultar. No, nada, ingeniero. Creo que fue un pequeño error. Ah, ya, sí, estaba levantando su mano. Bueno, entonces, entonces les parecería que demos el parcial jueves, veamos el calendario, jueves 22 de abril, el segundo parcial, ¿les parece? Todos los que están presentes, bueno, 17 están en aula, creo que son la mayoría. Lo que me parecía que, pues, algunos no podían día jueves, ¿no? Ya, está bien, dice uno de los compañeros suyos. No sé si ustedes, entonces, estarían de acuerdo. El jueves es por si acaso es a las 8, ¿no? Jueves, de 8 a 9:30. El examen que va a tener un carácter, sobre todo, conceptual y semiteórico, ¿no? Porque es la característica de la segunda parte de la materia. Ya para la tercera vamos a ver programación de Arduino y de LabVIEW. No, están bien, entonces creo que no hay objeción, ¿no? Por lo tanto, ya estaríamos estimando tomar el examen el día jueves 22 de abril, con lo que se haya visto, haya avanzado hasta el 21 de abril, ¿no? No va a ser mucho más lo que se va a avanzar el 21, pero no creo que vayamos a considerar todavía programación de Arduino para el segundo parcial, aunque tal vez algo de eso lleguemos a ver, pero ya como introducción solamente, ¿no? Ya, parece que están de acuerdo para el día jueves, no hay ninguna objeción, así que ya estoy planificando las clases de ese modo. Entonces tengo al segundo parcial, y vuelvo a repetirles, lo que hemos visto en PLCs, funciones de temporización, contadores, señales analógicas, también hemos visto señales digitales, lo que es tratamiento de señal, sensores y algo de actuadores, y quizás veamos principios, lo que es microcontroladores hasta el día 21. Y eso entraría al parcial del día jueves 22. ¿Les parece? Bien, entonces, bueno, faltan 5 minutos, terminaríamos nomás la clase, porque en 5 minutos vamos a dar inicio a la clase de laboratorio, ¿sí? Así que para los que llevan laboratorio nos vemos en 5 minutos, ¿no? Vamos a tener el examen previo como es acostumbrado. Entonces, si no hay más, no hay alguna consulta, nos despedimos hasta el próximo miércoles para continuar viendo sobre lo que son termistores, sensores y actuadores. Hasta el próximo miércoles entonces con los que llevan teoría solamente y 5 minutos para los que llevan laboratorio. Bien. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Ige, hasta luego. Hasta luego.